¿Qué tal? Mi nombre es Kevin Danilo Morales y este es mi proyecto final del curso de métodos numéricos de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y presentaré como tema diferencias divididas de Newton. Diferencias divididas de Newton. La interpolación se utiliza cuando se tiene un conjunto de datos o puntos obtenidos mediante muestreo o experimentación y se desea encontrar un polinomio que pase por todos los puntos o muy cerca de ellos. Uno de los métodos más conocidos es el método de Lagrange. El método de Lagrange requiere que se utilicen todos los nodos para calcular el polinomio de interpolación. Existe otro método, el método de diferencias divididas de Newton, que obtiene un polinomio de interpolación sin volver a calcularlo todo, y se considera más estable. Reseña histórica. La historia de la interpolación comienza con los matemáticos babilónicos y sus trabajos en las tablas exponenciales que, aunque presentan grandes huecos, no dudaban en interpolar linealmente o proporcionalmente para conseguir una aproximación a sus valores intermedios. El desarrollo de la interpolación se entrelazó con los primeros desarrollos de las diferencias finitas, empezando por la cuadratura del círculo de Wallis en 1655, con la que propuso el principio del intercálculo o interpolación. Esto fue aceptado por Newton en 1676, lo cual le permitió la derivación de las series binómicas, es decir, a partir de un problema de cuadraturas. Newton no pudo obtener el teorema binomial. Luego se continúa con la construcción de fórmulas prácticas de interpolación. Aunque la historia de las fórmulas de interpolación es complicada y muy discutida, se le puede considerar como un potente estímulo a los siglos XVII y XVIII para la evolución independiente de las operaciones fundamentales de la teoría clásica de las diferencias finitas, las cuales se desarrollaron principalmente para facilitar cálculos numéricos en astronomía, la creación de tablas y cuadratura mecánica. Bien, a continuación resolveremos uno de los problemas manualmente para demostrar el método. Bien, esta sería la tabla a utilizar, por lo que proseguiremos a hacer el cálculo. Sería a sub 0, 4, a sub 1, sería 156 menos 4, dividido 6 menos 4, daría un total de 76. Calcularemos a sub 2, que esto sería el siguiente, 452 menos 156 dividido 8 menos 6. Esto va a ser un total de 148 menos los 76 dividido los 8 que ya tenemos aquí y el 4 que tenemos aquí y el 4. Menos 4. Esto da un total de 18. Y aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Tocaría el siguiente, a sub 3, que este sería los 940 menos los 452 menos 452 dividido 10 menos 8. Y este da un total de 244. Y hacemos la misma operación que este. Aquí sería los 244 que está aquí menos 148 dividido los 10 que tenemos aquí y menos los 6 que tenemos en el 1. Entonces sería 10 menos 6. Esto da un total de 24. Como ya vemos aquí, nos faltaría aquí arriba. Entonces sería los 24 menos los 18 y los 10 menos el primero, menos 4. Entonces sería 10 menos 4 y esto da un total de 1. Ahora vamos con las funciones de g de x, que en este caso empezaríamos con g sub 0, que por definición siempre va a ser 1. G sub 1
sobre dx va a ser x menos x sub 0, que esto sería x, y x sub 0 ya sabemos que está aquí, es 4. Entonces sería x menos 4. Y aquí ya tenemos la primera función, g de x. Ahora sería g sub 2 de x es igual a x menos x sub 0 por x menos x sub 1. Y de igual forma ya sabemos que x sub 0 es 4 y x sub 1 es 6. Entonces solo es de colocarlos. X sub 0, x menos x sub 0 sería 4 por x menos x sub 1 sería 6. Sería 6. Muy bien. Ahora, g sub 3 de x va a ser igual a x menos x sub 0 por x menos x sub 1 por x menos x sub 2. Y esto es igual a x menos 4 por x menos 6 por, ahora nos falta x, sería x menos x sub 2, y x sub 2 es 8. Y esto es igual, que sería x al cubo menos 18 por x al cuadrado más 104 x menos 192. Este sería todas las g de x. Ahora tenemos que calcular de la primera fórmula que habíamos visto el p de x. Y el p de x dice que es a sub 0 más a sub 1 por x menos x sub 0 más a sub 2 por x menos x sub 0 por x menos x sub 1 más hasta que se cumpla la sumatoria de a sub n de x menos x sub 0 por x menos x sub 1 por x menos x sub 2 hasta x menos x sub n menos 2. Y lo aplicamos aquí. Entonces sería p de x. Sabemos que a sub 0 es 4 y a sub 1 es 76. Entonces colocamos 4 más 76 de x menos x sub 0, y sabemos que x menos x sub 0 está aquí. Entonces solo lo agregamos. X menos 4 más a sub 2, y a sub 2 está aquí, sería 18. Entonces colocamos 18 más x sub 0 y por x menos x sub 1, que sería la siguiente de g2. Seguimos con g3, que es 1, y g3, que sería x al cubo menos 18x al cuadrado más 104x menos 192. Y aquí tenemos el polinomio interpolador. Y lo reduciremos para que no tengamos que colocar esto a la hora de colocarla en el plano cartesiano. En resumidas cuentas, a la hora de reducir todo esto quedaría x al cubo menos 60. Y sobre esta vamos a tener que interpolar algunos datos que no están dentro de la tabla, pero que queremos saber cuáles serían sus valores si fueran de tal modo. Por ejemplo, entonces sería, aplicamos el método, que sería esta fórmula. Utilizamos esta fórmula para interpolar. Entonces sería x al cubo menos 60 igual 65. Utilizamos el siguiente, 7 al cubo menos 60 igual 283. 9 al cubo menos 60 sería 669. Y aquí ya formamos otra tabla, ¿verdad? Que sería coordenadas en x, coordenadas en y. 5, 65, 7, 283 y 9, 669. Okay. Entonces ahora colocamos la fórmula que nos resultó y vemos que tenemos una recta. Ahora utilizaremos los puntos de la tabla que nos habían dado primero, y como se dan cuenta, satisface los puntos a la fórmula que dio. Ahora colocaremos los puntos que nos dio por la interpolación que le hicimos, que en este caso sería, y si ven, bueno, como siguiente punto vamos a demostrar con otro ejemplo
En una clínica se tomó como muestra a 5 hombres y se les tomó la estatura en el peso de cada persona y se obtuvo la siguiente tabla. Por estatura, vemos como estatura en metros como las X y el peso en kilogramos como las Y, y van del 0 al 4. Entonces para este método vamos a utilizar código en C++ para dar un resumen breve del código que voy a utilizar. Este código lo hice para este curso, en donde utilizo memoria dinámica para poder utilizar matrices y utilizar los diferentes datos las veces que sean necesarias. Entonces vemos que al principio nos pide los puntos. Esto se refiere a las veces que va a calcular cada una de las X y Y. Voy a utilizar memoria dinámica. Aquí ponemos las coordenadas de los puntos. Esto quiere decir que vamos a pedir que se escriban las X y se escriban las Y, y así empezar a generar una tabla, que sería la primera tabla, en donde se muestre tanto X como Y, y así tener con claridad cuáles son los datos que se han colocado. En esta fase vamos a hacer las operaciones, es donde está la fórmula que va a determinar el método. Aquí imprimimos los puntos, aquí creamos el polinomio. Este es para donde creamos el polinomio, es una versión del polinomio con todos los datos adquiridos. Aquí creamos el polinomio. Con esto vamos a imprimir todos los datos que se han adquirido. Después del polinomio podemos evaluar los puntos, que sería la interpolación en sí. Vamos a ingresar los datos. Ok. ¿Cuántos puntos son? 5. Ingresamos los primeros datos, 1.50, 1.65, 1.71, esos son los en X. Vamos a ver 50, 5. Bien, vamos con las Y. Muy bien, aquí están en la primera tabla que mencionaba aquí, que es esta, donde se muestran los datos tanto en X como en Y para determinar cuáles son los datos que habíamos agregado. Esto solamente es una copia de lo que ya se escribió. Aquí es donde está ya las fórmulas. La segunda tabla sería ya los datos evaluados, tanto los mismos que están aquí en X y en Y, ya evaluados por la fórmula. Que ese sería el polinomio que se va a interpolar. Vamos a utilizar los datos que están aquí. Nos pide cuántos puntos desea evaluar. Pues miramos que son 3. Entonces ponemos 3. Y ahora ya colocamos el primer punto. Sería 1.59, 1.68 el segundo y 1.90. Y automáticamente me dice cuáles son los datos en los puntos en Y ya interpolados. O sea, tiene los puntos en Y para formar la tabla. Ahora vamos a ver la función y los puntos que generan en el plano cartesiano. Copiamos esta, la pegamos y obtenemos la gráfica. Ahora conectamos los puntos en los primeros puntos que nos dieron, que aquí serían los puntos, y se dan cuenta, aquí aparecen dentro de la gráfica los puntos que nos dieron al principio. Ahora los otros puntos, que serían de lo que nos dio al evaluar, serían estos. Se dan cuenta, aparecen dentro de la gráfica los puntos que nos dio la fórmula en el algoritmo. Muy bien, esto ha sido todo. Este es el video. Espero que haya quedado claro y que haya sido de su agrado. Muchas gracias por ver.